visto lo que son la estadística inferencial, en concreto con la TD-Student, vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis. Más dejen que abra. Ok, entonces tenemos lo que es una prueba de hipótesis estadística. Por prueba de hipótesis estadística debe entenderse que es una conjetura que se realiza sobre el valor que asume un parámetro poblacional, la cual se valida a través de las dimensiones estadísticas muestrales. Dice que la anterior parte de la premisa esencial de la estadística inferencial, que es cuanto a que no se puede tener acceso pleno a una población, por lo que es a partir de una muestra o muestras que se establecen los rangos donde se puede ubicar los parámetros poblacionales con un cierto nivel de confianza. Eso es lo que hemos en el momento, encontrar los intervalos de confianza, donde el nivel de confianza es la probabilidad de que se observa o ocurre, de que lo que se observa o ocurre en la muestra ocurre en la población. Bien, tal como lo dice ahí el texto, una prueba de hipótesis estadística, porque hay diferentes tipos de hipótesis, pero en este caso estamos hablando de una hipótesis a nivel de estadística, es una conjetura que se hace con respecto a un valor de un parámetro poblacional. O sea, yo propongo que la media poblacional o la desviación estándar, supongo que tienen ciertos valores. Bueno, pues tengo que realizar los cálculos correspondientes para establecer si esta estimación que estoy realizando es válida o no. Vuelvo a repetir, yo propongo un cierto valor para la desviación estándar o media poblacional. A través de unos cálculos muestrales, establezco las condiciones para ver si esa suposición es válida o no. Ahora, las hipótesis estadísticas son de dos tipos. La hipótesis nula, H0, o la hipótesis alternativa, HA. La primera se denomina nula porque niega la existencia del valor del parámetro de lo que les digo que estoy proponiendo, o en su caso alguna condición sobre el mismo. Lo anterior propone que surja la pregunta, ¿por qué negar? ¿Por qué la hipótesis nula niega la existencia del valor? ¿Por qué se empieza negando? Hipótesis nula es negar lo que estoy afirmando o lo que estoy proponiendo. ¿Por qué se empieza negando? Dicen los que saben, porque se dice que el camino más corto a la verdad es la negación, ya que una negación se confirma con otra negación. Por citar coloquialmente, ¿has visto a Laura? No, no la he visto. Una negación se confirma con otra negación.
Entonces, dentro de la estadística inferencial, vamos a considerar un argumento de negación a lo que estamos nosotros proponiendo. Ahorita con calma, ahorita lo vamos a ver. Dice, en consecuencia, la hipótesis alternativa señala la propuesta contraria a la nula. Por tanto, si no se cumple la proposición de la hipótesis nula, se cumple la proposición de la hipótesis alternativa. Argumentativamente, las hipótesis quedan definidas como sigue. H0, no existe diferencia o no existe relación. Propongo o empiezo negando. No hay diferencia o no existe relación. De tal manera que la hipótesis alternativa dice, ¿existe diferencia o existe relación? Entonces, si los resultados de los cálculos dicen no, pues se confirma H0. Una negación se confirma con otra negación. Pero en qué caso que los resultados nos confirmen con un sí, entonces estamos hablando de HA. Oiga, me está proponiendo la condición al revés volteada. Sí. Así es. Sí, así es. ¿No está usted mal? No, no estoy mal. Por eso les hago la aclaración. Una negación se aclara con otra negación. ¿No has visto a Laura? No, no la he visto. Porque en caso contrario, que diga, ¿has visto a Laura? Sí, por ahí la vi. Ah, entonces, no estoy confirmando. ¿No la has visto? No, con un la he visto o anda por ahí. Estoy afirmando que sí la vi. Pero fíjense la estructura de la pregunta. ¿No has visto a Laura? Entonces una negación se forma o se confirma con otra negación. Ahora, estos argumentos matemáticamente, ¿cómo se ponen? La hipótesis nula me dice que no hay diferencia. Si no hay diferencia, quiere decir que los parámetros son iguales. Pero si existe diferencia, quiere decir que no son iguales. A ver, va de nuevo. No existe diferencia. Dice que argumentativamente eso se tiene que poner así. No existe diferencia. Entonces quiere decir que son dos valores iguales. De tal manera que HA existe diferencia. Entonces son dos valores diferentes. Donde M1 es un valor a la media poblacional que estoy proponiendo y M2 es otro valor a la media proporcional que estoy tratando de validar. A ver, ¿cómo? La M1 es un valor que estoy proponiendo de la media poblacional y M2 es un valor que estoy tratando de validar para ver si ambos son iguales, si la media muestral es igual al valor que estoy proponiendo.
este rollo, quizás para muchos de orden práctico, ¿sabe qué? Olvídese de esto que no le estoy entendiendo nada. Esto de la lógica no se me da. Pero mejor dígame esto cómo se hace. Y de nueva cuenta les digo, una vez agarrándole la onda, van a ver que es bastante fácil. Es más rollo que el rollo del contexto lógico racional, que lo que verdaderamente en la práctica es. Ahora dice, en el caso específico de las pruebas de hipótesis, se utilizan las distribuciones de probabilidad normal o la t-de-Student, donde el criterio para utilizar una u otra estriba en el tamaño de la muestra. Para muestras mayores a 30 elementos, se utilizará la distribución normal. Para muestras menores a 30 elementos, la distribución t-de-Student, salvo que el planteamiento del análisis se señale lo contrario. O sea que por el tamaño se diga que hay un comportamiento específico a la normal o a la t-de-Student. Esto fue lo que explicamos el día de ayer. El tamaño muestral me va a indicar si es t-de-Student o distribución normal. Por eso tengo que estar atento al planteamiento del problema para ver cuál es el tamaño de la muestra. Dice, el procedimiento de la prueba de hipótesis estadística expone que a través del nivel de confianza se determina un valor tabular denominado ZT, o en su caso, a través del nivel de confianza y los grados de libertad, se determina un valor denominado de T tabular. A ver, volvemos a explicar. El procedimiento de la prueba de hipótesis estadística expone que a través del nivel de confianza se determina un valor tabular denominado Z tabular, o en su caso, a través del nivel de confianza y los grados de libertad, se determina un valor tabular determinado como T tabular, las cuales de manera gráfica ofrecen los límites de un área bajo las curvas, ubicando estos límites el área de aceptación de la hipótesis nula H0, y fuera de la misma están las áreas de aceptación de la hipótesis alternativa, tal como se muestra a continuación. Entonces, si yo tengo una muestra tal que tengo que hacer la distribución normal, yo me voy por el nivel de confianza y obtengo de las tablas un nivel de Z tabular. Esta Z tabular va a tener un más menos, como lo hemos hecho hasta el momento, de 1.96 al 95% de confianza, menos 1.96 más 1.96, en caso que sea esto, al 95%. El área comprendida entre estos valores de Z, del nivel de confianza, me dan la hipótesis nula. Y fuera de esos valores de Z está el área de hipótesis alternativa. El asunto es que yo voy posteriormente a realizar un cálculo que se llama de Z calculada, donde yo voy a ver en qué lado de estas curvas cae el valor de Z calculada, si dentro del área de H0 o dentro de las áreas de HA. Y así puedo determinar si la propuesta de valor sobre el parámetro poblacional que estoy realizando se valida o no. Ahora, en el caso de la t-de-Student, hago lo mismo. A través de los grados de confianza, de los grados de libertad y el nivel de confianza, obtengo una T tabular.
que saco de las tablas. Me va a marcar los límites entre los valores de T, de H0, y de ahí afuera está HA. También tengo que proceder a calcular una T tabular, digo una T calculada. De nueva cuenta revisaría esa T calculada donde cae. Si entre los valores de T tabular o entre los valores fuera de esos límites. Vamos a ver esto. En el caso de que yo tenga que hacer la Z calculada, pues aplico esta fórmula donde tengo una estimación a la desviación estándar poblacional, o en su caso, utilizo la desviación estándar muestral. Aquí está la Z calculada. Aquí no debe de haber ningún problema. En el caso de la T de student, aquí está el valor de la T calculada. Son similares. Nada más, ¿cuál es la diferencia? Cuidado. Aquí es un valor X cualquiera y su diferencia con respecto a la media, aquí arriba, en el numerador. En el caso de la T de student estoy hablando de la media muestral y su diferencia con respecto a la media poblacional. Mucho cuidado. Aparentan ser iguales, pero son diferentes. Aquí es un valor X cualquiera. Acá es la media. Entonces vamos a ver este primer ejemplo y con eso terminaríamos la clase de hoy. Dice, una fábrica de bolas de boliche recibe un pedido de 100 unidades de uno de sus modelos de 16 libras de peso, el cual por norma debe tener una tolerancia de 0.5 libras. El comprador procede a revisar el peso, el cual reporta un promedio de 15.92 libras. Si se considera un error del 5%, el comprador debe aceptar el embarque. A ver, me están hablando de una muestra de 100. Es obvio que esto n es mayor o igual a 30. Por lo tanto, es una distribución normal. Me están hablando que el peso promedio de la muestra es de 15.92 libras. Con una tolerancia, o sea, una desviación estándar muestral de media libra. Perdón, aquí es... Aquí me dice, cuando me hablan de por norma, cuando me dicen que por norma, por reglamento, me están hablando de lo general, o sea, de lo poblacional. En este caso me dice que por norma debe tener una tolerancia
de media libra, o sea, es la desviación estándar poblacional. Y me dicen que debe de tener todo un peso promedio de 16 libras. Esto es por norma. La norma es algo general. La norma es algo general. Y el error que me piden que considere es del 5%. O sea, un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿esto cómo lo resuelvo? Bastante sencillo. Voy a pizarrón blanco y digo lo siguiente. La media muestral es de 15.92 libras. La media poblacional es de 16 libras. La desviación estándar es de 0.5. El nivel de confianza es del 95%. Alfa, en consecuencia, es del 5%. N me dice que es de 100. Al ser de 100 es una distribución normal. N mayor o igual a 30. Entonces yo sé por tablas Z tabular es más menos 1.96. Z tabular. Por tabla. Aquí vamos a ponerlo bien. Cuando alfa es del 5%, nivel de confianza del 95%, más menos 1.96. Ahora, la Z calculada, la fórmula me dice el valor X menos la media entre S raíz de N. Entonces, sustituyo valores. X 15.92 menos 16 entre S, no, sigma. Aquí tengo la variación de sigma. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Pero en este caso me dan una estimación de la desviación estándar poblacional, que en este caso me dicen que es de media libra, entre el tamaño muestral, 100. Hago la aritmética y me dicen lo siguiente. Hago la operación. Entonces decimos 15.92 menos 16.5 entre 100
menos 1.6. Entonces, hago lo siguiente. Z tabular ahora. El valor que me está arrojando mi cálculo es Z menos 1.6. 1.6 está de este lado. ¿En qué área cae? Cae en el área de H0. H0 está entre 1.96, entre más menos 1.96. Entonces, el valor calculado es 1.16. Entonces, aquí tengo cuál de las dos condiciones se cumple. Lo más importante es la interpretación del resultado, que es lo que cuesta trabajo en este tema. En este caso se cumple H0. Se comprueba la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencia. Al no haber diferencia, se debe de aceptar el embarque. Entonces, se cumple H0, por tanto, no hay diferencia. Y se debe aceptar el embarque. Entonces es bastante sencillo. Con estos datos
que me aporta el problema, me dan la media muestral, la media poblacional, la desviación estándar poblacional, el nivel de confianza y el tamaño muestral. Teniendo en consideración el tamaño muestral, yo sé que es una distribución normal. Ahora, cuando a mí me dicen que por norma, que por reglamento, que por ley, esas son condiciones de orden general y se interpreta que es lo poblacional. Ahora, por tabla, ya nosotros sabemos que cuando hay una Z con un nivel de confianza del 5%, tenemos un más menos 1,96. Después, hago la Z calculada, aplico la fórmula. El valor X menos la media entre sigma raíz de n. Sustituyo valores y me sale menos 1.6, perdón. 1.6 negativo. Ahora veo, hago mi diagrama y veo en qué área cae el valor de manera gráfica. El menos 1.6 cae en área propia de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe diferencia. Al no existir diferencia, puedo aceptar el embarque. No importa que el embarque tenga como promedio 15.92 de peso en la muestra. No hay ningún problema. Lo puedo aceptar. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Entonces, este procedimiento se los tengo por demás detallado aquí en el problema, el desarrollo del problema. Aquí está la Z calculada. El planteamiento de las hipótesis. ¿Dónde cae el valor 1.6? Que es lo que acabamos de hacer. Y por lo tanto digo que no hay diferencia entre los pesos, por lo tanto se acepta el lote. Por demás está detallado el cálculo aquí en... Ahora, decimos, el comprador de las bolas de boliche, continuación del problema, pero este es un segundo problema. Recibe una oferta para vender a un distribuidor 25 bolas. El distribuidor recibe el pedido y procede a certificar que el peso esté de acuerdo al reglamento, por lo que encuentra que el peso promedio de las 25 bolas es 15.88 libras, más menos 0.6 libras. Debe aceptar el lote, considérese el análisis, que el análisis requiere un nivel de confianza del 95%. Dice, en atención a que es una muestra de 25 unidades, se define que existe un cumplimiento a la tendencia de la distribución TD Student. Ahora, por tamaño muestral, yo tengo 25 bolas. Entonces, N es menor a 30. Por lo tanto, le corresponde una TD Student. Ahora, asimismo, el nivel de confianza, un error alfa del 5%, por lo tanto, el valor tabular es grados de libertad, N-1, son 24 grados de libertad. Una T tabular, voy a la tabla y localizo el valor de grados de libertad 24 con alfa de 5. Me dice que la T tabular es de 2.064. Ahora,
se procede a calcular la T calculada. Tengo el tamaño muestral, la media poblacional, la desviación estándar muestral y la media muestral. Sustituyo valores. Media muestral, 1588. Media poblacional, 16 libras. La desviación estándar muestral, en este caso es de 0.6, y el tamaño muestral es de 25. Haciendo el cálculo me sale de -1. Hago el planteamiento de las hipótesis y veo en qué área cae. Otra vez, pero ahora mis límites de confianza están en más menos 2.064. Más menos 2.064. Me dicen que el cálculo, la T calculada vale 1, -1. ¿En dónde cae el valor de -1? Cae en el área de H0. Otra vez no existe diferencia. Nada más que ahora, debido al tamaño muestral, tuve que utilizar una T de student. Entonces, va de nuevo. El tamaño son 25. Son 25 unidades. Por lo tanto, es una T de student. Me voy a la tabla, calculo los grados de libertad, n-1, que es una constante que tengo que considerar para curvas T de student. 24 al 5%. 2.064. Los datos del problema me dan el tamaño muestral, una media poblacional, que es la norma, 16 libras. Aquí está el valor de la desviación estándar muestral, o sea, S, y tengo la media muestral. Sustituyo valores para calcular una T calculada. La media muestral son 1586, menos la media poblacional, que son 16, entre S, que es 0.6, entre raíz de 25. Tengo que tener mucho cuidado en establecer los valores que me da el problema, tanto de la muestra como de la población. Cualquier error que yo no sepa interpretar, cualquier problema o dato que yo no sepa interpretar, me genera un error y el problema va a estar mal. Tenemos que fijarnos en esto. Entonces, establezco las condiciones, hipótesis nula, hipótesis alternativa, y me voy a la gráfica. En este caso, T calculada me da -1. Yo sé que al centro de la curva
es 0. Menos 1 cae dentro del área de la hipótesis nula, porque los límites están marcados por la t tabular de más menos 2.064. Entonces, ¿cuál hipótesis se cumple? Se cumple la hipótesis nula. No existe diferencia. Pero el que no exista diferencia, vuelvo a insistir, el resultado matemático lo observo, lo obtengo, pero ¿cuál es su interpretación? ¿Cuál sería su interpretación? Sería lo más difícil. En este caso, la interpretación, al decir que no existe diferencia, es que puedo aceptar el embarque de las 25 pelotas, de las 25 bolas de boliche, que no hay una diferencia significativa con respecto al peso de la norma. Entonces aquí pongo lo siguiente. Se cumple H0. No existe diferencia. Por tanto, se acepta el embarque. Ahora, la interpretación es lo que más trabajo cuesta. Para muchos, desde que se estuvo analizando esta situación de las hipótesis, les ha costado mucho trabajo determinar la conclusión. Inclusive a los grandes personajes del cálculo en estadística, en alguna ocasión se les ha dificultado la interpretación de los resultados. No es nada nuevo y puede ser motivo de que te equivoques. Hay quien en este tema, en caso que le aparezca un problema de estos, resuelve la parte matemática, pero no concluye o no argumenta el resultado, que es la parte más importante. Se la ponen simple. Yo le hago todo lo matemático, maestro, pero no me pida interpretar resultados porque no me sale, porque no le entendí. Entonces hay problemas a problemas de hipótesis estadística y algunas cosas no son claras. Cuesta mucho trabajo poderlas interpretar. Y entonces decimos, errores en la prueba de hipótesis estadísticas.
El proceso de las pruebas de hipótesis estadísticas promueve el uso de la lógica para interpretar los resultados, lo que puede conllevar a que se cometan errores de apreciación si no se interpreta adecuadamente, dando origen a dos tipos de errores. Error tipo 1 o alfa, se acepta la hipótesis nula cuando es falsa. O error tipo 2 o beta, se rechaza H0 cuando es verdadera. Existen problemas donde el planteamiento lógico puede discurrir a cometer alguno de estos errores. Hay veces que no nos queda tan claro el cómo debemos interpretar el resultado. Acepto, rechazo, ¿qué digo? ¿Qué argumento? Por eso se lo saltan muchos, pese a que los penalizo por no contestar. Nada más resuelven la parte matemática, pero la parte lógica, la que vale la pena, aceptas o rechazas. ¿Qué dices? ¿Cómo interpretas el resultado? No lo ponen. Sin embargo, para aquellos que sí lo han propuesto, juren lo que para los grandes cálculos o para la gente que realiza los cálculos de las hipótesis estadísticas, pues resulta que pueden cometer errores o cometieron errores, dando origen a los errores tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 se acepta la hipótesis nula cuando es falsa, no me fijé bien y acepté una cosa cuando no debí de haberla aceptado. O tipo 2, rechacé algo cuando ésta debió de haberse aceptado. Entonces, a lo largo de la historia de los cálculos en estadística, pues se han llegado a cometer estos errores. Y aquí dejamos un problema 1, problema 2, para que podamos trabajar con ellos en las pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo veremos el día de mañana. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, pues yo espero, porque si no, las dudas salen en el peor momento, que es el examen. ¿De acuerdo? Bien, pues sería todo por hoy. En su caso, los invito a revisar estos contenidos y a su vez los invito a que no se dejen caer los temas y estar al pendiente de lo que decida primero la institución, la autoridad institucional con estas juntas de trabajo que se van a organizar y después al interior de nuestra escuela, tal como lo dice estos acuerdos del día de hoy por el Consejo Consultivo, dependiendo de las características y actividades de cada determinará su forma paulatina y responsable de regreso a aulas, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes, uno, de las resoluciones de la autoridad institucional y dos, de las resoluciones que tenga bien establecer los comités de trabajo de la escuela, ahí de CIMET y COMAN, para ver cómo regresamos. Hay que estar pendientes. El trabajo comienza fuerte, chavos. ¿Sí? Y lo digo porque los compañeros que tengan a bien tener que regresar, pues tienen que ir desarrollando o preestableciendo su lógica. Por ahí